tardes, señoras y señores concejales. Bienvenidos a la octava sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Habiendo cubierto la formalidad de convocar a los miembros de este Consejo de conformidad con los artículos 87, fracción primera, 88 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como 3, fracción 8, 9, fracción primera, 14, fracción tercera, 28, 29, fracción primera y 30 del reglamento del Consejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, con los documentos necesarios para el desarrollo de la sesión y la recepción de los acuses correspondientes, sin apego a lo señalado en los artículos 28, fracción primera y 33, fracción primera del reglamento del Consejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, solicito al secretario técnico proceda a pasar lista de asistencia con el fin de verificar si existe el quórum legal para la celebración de la sesión ordinaria a la cual se convocó. Por instrucciones del presidente, se procede a pasar lista de asistencia a las y los integrantes del Consejo. Presidente Fernando Mercado Guaidó. Presente. Concejala Mercedes Cuevas Mendoza. Concejala Abraham Torres Ramírez. Concejala Susana Jiménez Escobar. Las concejalas que vienen en camino. Ya se encuentra llegando al recinto. Presente. Presente. Concejala América Zipatli Aguirre Sánchez. Concejala Jimena Valeria Molina Figueroa. Concejal Boguar Fernando Sánchez García. Concejala Guadalupe Miriam Mesa Ramírez. Concejal Adrián Bernón Palacios. Concejala Xochitl Quetzali Ávila Infante. Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Presidente, le informó a usted que se tiene la presencia total de los 11 integrantes de este Consejo, por lo que con fundamento en el artículo 33, fracción segunda y 33 del reglamento del Consejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, tenemos quórum legal para dar inicio a la sesión. Asimismo, y con fundamento en el artículo 33, fracción segunda del reglamento del Consejo, le solicito realizar la declaración de apertura de la presente sesión. Gracias, secretario. Siendo las 14 horas con 8 minutos del día 24 de octubre del año 2025, declaro instalada la octava sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Continuando con el desarrollo de la sesión, solicito al secretario técnico dar cuenta del siguiente punto del orden del día. Como tercer punto tenemos la aprobación del orden del día. Señor secretario, solicito usted poner a consideración del Consejo el proyecto de orden del día para esta sesión. Señor presidente, en virtud de que el orden del día y sus anexos fueron compartidos en forma digital y colocados en estrados con 72 horas de anticipación a la convocatoria respectiva, esta Secretaría Técnica, con fundamento en el artículo 33, fracción cuarta del reglamento del Consejo de la Alcaldía, pregunta al señor presidente si se dispensa la lectura de los mismos. Se dispensa la lectura. Señoras y señores concejales, debido a que fue dispensada la lectura de los documentos de esta sesión, el proyecto de orden del día que se somete a su consideración se encuentra dentro de los documentos que les fueron circulados mediante estrados. Señoras y señores concejales, está a su consideración el proyecto de orden del día, por lo que solicito al secretario técnico consulta a los integrantes del Consejo si existe alguna intervención al respecto. Por instrucciones del presidente se pregunta a los integrantes del Consejo si existe alguna intervención. Presentes se registran 2 intervenciones. Tiene la palabra el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo, por favor. Con su venia de la presidencia, dentro de este orden del día y la forma en que se nos hace llegar, cada sesión ha sido diferente y esta vez no tuvimos conocimiento de lo que sucediera en la séptima sesión ordinaria con esta circulante, más dicho, que traía como número 01-2025, en donde se nos notificaba el tiempo o las razones para hacer llegar los documentos necesarios, y esta vez no lo tuvimos a la mano, no se nos hizo del conocimiento, y haciendo un llamado al respeto al reglamento de este Consejo en su artículo 26, sería conveniente
hacer estas observaciones para que podamos seguir avanzando. Y otra observación que yo quisiera hacer a la orden del día, y como antecedente tengo las 3 últimas convocatorias, desde la segunda hasta la sexta, séptima, en donde en asuntos generales se pone el nombre de quien así lo solicita, y en este caso no viene el nombre del de la voz. Solo quería yo hacer esas observaciones porque sería conveniente que se pudiese corregir. Es cuando. Tiene la palabra la concejala Xochitl Quetzali Ávila Infante. Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Únicamente en el sentido justamente de la violación al artículo 26, no se hizo llegar el oficio donde se solicitaban los puntos de acuerdo a los concejales que integramos este pleno. Recordarle a la Secretaría Técnica y a la Presidencia que todos los acuerdos que se tomen a partir de convocatorias ilegítimas son materia de impugnación, ¿no? Por lo que hago un llamado a la cordialidad, a la institucionalidad para que se apegue justamente al reglamento y no nos den materia de impugnación de los acuerdos que aquí se aprueban, derivado que no se cumplió el artículo 26 del reglamento. Es cuanto. Gracias. Secretario, solicita usted, antes de consultar a los integrantes, inscriba el nombre y para términos de versión escenográfica del concejal Pedro Cabrera como promovente en un punto del orden del día, y decirle a la concejala Quetzali, todos los concejales están en su derecho de poder impugnar lo que quieran impugnar, así que no se limiten quien desea hacerlo, por favor. Secretario, solicita usted consultar a los integrantes del Consejo si se aprueba el orden del día. Por instrucciones del presidente se pregunta a las y los integrantes del Consejo si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, permítanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por mayoría calificada, señor presidente. Gracias, señor secretario. Solicito continuar con el desahogo de la sesión. Continuando con el desahogo de la sesión, el siguiente punto corresponde a la aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2025. Señoras y señores concejales, presidente del Consejo, debido a que fue dispensada la lectura de los documentos de esta sesión, el proyecto de acta que se somete a su consideración se encuentra dentro de los documentos que les fueron circulados. Señoras y señores concejales, está a su consideración el acta de referencia. Solicito al secretario técnico consultar a los integrantes del Consejo si existe alguna intervención al respecto. Por instrucciones del presidente, se pregunta a las y los integrantes del Consejo si existe alguna intervención. Presidente, no existen intervenciones. Secretario, solicito usted consultar a los integrantes del Consejo si se aprueba el acta de referencia. A las y los integrantes del Consejo se les consulta si se aprueba el acta de la séptima sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Continuando con la sesión, solicito al secretario desahogar el siguiente punto del orden del día. Presidente, como quinto punto del orden del día tenemos la presentación de asuntos. Como primer asunto se encuentra enlistado el dictamen que presenta la Comisión de Jurídico y Gobierno relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se designe un recinto oficial para que el Consejo pueda celebrar las sesiones oficiales de la Alcaldía La Magdalena Contreras, presentado por las y los concejales Mercedes Cuevas Mendoza, Susana Jiménez Escobar, América Zipatli Aguirre Sánchez, Power Fernando Sánchez García y Abraham Torres Ramírez. Concejal Adrián Benoit Palacio, en su calidad de presidente de la Comisión de Jurídico y Gobierno, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción segunda, del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo hasta de 5 minutos.
Con su vida, presidente. Honorable Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, en mi carácter de presidente de la Comisión de Jurídico y Gobierno, me permito someter a la consideración de este Pleno el dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se designe un recinto oficial para que el Consejo pueda celebrar sus sesiones oficiales en esta alcaldía. Presentado por las y los concejales Mercedes Cuevas Mendoza, Susana Jiménez Escobar, América Zipaco Aguirre Sánchez, Boguar Fernando Sánchez García y Abraham Torres Ramírez. Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Jurídico y Gobierno para su análisis, estudio y dictamen, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 5 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que establece que las sesiones del Consejo deberán celebrarse en el recinto oficial destinado para tal efecto y con instalaciones para el público. Asimismo, se sustenta en lo previsto en los artículos 122, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 97, 99 y demás relativos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y 93 y 94 del Reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Es importante destacar que en la sesión de la comisión celebrada el 28 de julio del 2025 se contó con la asistencia de 7 concejales, de los cuales 3 fueron integrantes de la comisión, 4 concejales acudieron en calidad de invitados, ocasión en la que se llevó a cabo la presentación, discusión y aprobación del dictamen que hoy se somete a consideración de este órgano colegiado. El dictamen tiene como objeto dotar al Consejo de certeza jurídica e institucionalidad mediante la designación de un recinto oficial para la celebración de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, conforme al marco jurídico aplicable. En ese sentido, y tras el debido análisis, esta comisión consideró pertinente designar como recinto oficial del Consejo el Foro Cultural El Águila, inmueble que cumple con las condiciones de accesibilidad, funcionalidad y apertura requerida para el desarrollo de las sesiones colegiadas, además de formar parte del patrimonio de la alcaldía y haber sido utilizado previamente con este propósito. Cabe precisar que el dictamen también deja abierta la posibilidad que el Consejo pueda sesionar en un lugar distinto, cuando así lo determine mediante acuerdo por causas de orden técnico, logístico o institucional, garantizando con ello la flexibilidad operativa sin menoscabo de la legalidad de sus actuaciones. Por lo anterior expuesto y con fundamento en el marco jurídico referido, la Comisión de Jurídico y Gobierno somete a la consideración de este Pleno el proyecto de dictamen relativo a la designación del recinto oficial del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, solicitando su aprobación en los términos propuestos. Es cuanto, presidente. Señoras y señores concejales, está a su consideración el dictamen de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra, por lo tanto oradores a favor, para realizar el análisis y la discusión del dictamen señalado. Se les consulta a las y los concejales si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del dictamen. Se consulta a las y los integrantes del Consejo si es de aprobarse el dictamen en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, felicidades por el trabajo que realizaron en la comisión. Queda aprobado el dictamen que presenta la Comisión de Jurídico y Gobierno relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se designe un espacio, un recinto oficial para el Consejo pueda celebrar las sesiones oficiales de la Alcaldía La Magdalena Contreras, presentado por los concejales Mercedes Cuevas Mendoza, Susana Jiménez Escobar, América Zipaco Aguirre Sánchez, Boguar Fernando Sánchez García y Abraham Torres Ramírez. También felicitaciones a los promoventes. Continuando con la sesión, solicito al secretario desahogar el siguiente punto del orden del día. Presidente, como segundo asunto dentro del quinto punto del orden del día se tiene el dictamen que presenta la Comisión de Fomento Económico y Economía Circular relativo al punto de acuerdo que presentó el concejal Abraham Torres Ramírez para solicitar que se cree un distintivo C para productos elaborados dentro de la alcaldía. Concejal Pedro Alberto Cabral Castillo, en su calidad de presidente de la Comisión de Fomento Económico y Economía Circular, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción segunda, del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Con su venia de la presidencia.
A esta Comisión de Fomento Económico y Economía Circular del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras le fue turnado el punto de acuerdo que presentó el concejal Abraham Torres Ramírez para solicitar que se cree un distintivo tipo C para productos elaborados dentro de la alcaldía. Esta comisión, con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, apartado C, numeral 3, fracciones 1 y 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 97 y 99 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 93 y 94 del Reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, sometió a consideración y en su caso a la aprobación del Pleno este presente dictamen. Esta comisión fue la encargada del análisis y dictamen de la proposición de la que se da cuenta. En 2 sesiones esta comisión tuvo a bien estar con sus miembros y a la vez con la representación del concejal promovente, llegando a 3 resolutivos el primero. Ha quedado por esta Comisión de Fomento Económico y Economía Circular considerados, sustentados y analizados todos y cada uno de los razonamientos, argumentados y alcances del punto de acuerdo que presentó el concejal Abraham Torres Ramírez para solicitar que se cree un distintivo tipo C para productos elaborados dentro de la alcaldía. El segundo es, como resultado, se aprueba la solicitud de la creación de un distintivo C para productos elaborados de la alcaldía y se toma en consideración que dicho distintivo se realice mediante un sello de seco troquelado en color dorado. El tercero es que se remita a la Dirección General de Desarrollo, Fomento Económico y Economía Circular, así como al titular de la alcaldía para su conocimiento, observancia, estudio, planeación, desarrollo y ampliación pertinente. Es cuanto, presidente. Gracias, concejal. Señoras y señores concejales, está a su consideración el dictamen de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del acuerdo señalado. Se les consulta a las y los integrantes de este consejo si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del dictamen. ¿Alguien más gusta registrarse en el razonamiento de voto? Tiene la palabra el concejal Abraham Torres Ramírez, por favor. Con su venia, presidente. Muy buena tarde a todas y a todos los presentes, quienes nos escuchan vía redes sociales. Quiero, razonar mi voto el día de hoy, ya que fui yo el promovente de este punto de acuerdo. La idea es que, de alguna manera, nuestras vecinas y vecinos que trabajan todos los días en Magdalena Contreras y que con sus manos elaboran productos que al final del día buscan que estén en las mesas, en las manos de las y los contrerenses, tengan una forma de promocionarse, una forma de hacerse visibles, no solamente en la alcaldía, sino en otros lugares de la ciudad e incluso del país. Los productos que se elaboran son productos de mucha calidad, la mayoría los conocemos. Pasamos por gamas desde una producción agrícola, como pueden ser hortalizas, como pueden ser algunos derivados de estos productos de la tierra. Hay productos, incluso, por ejemplo, derivados de miel, derivados de amaranto. Hace unos días veíamos también tejidos, por ejemplo, crochet, que se elaboran directamente aquí en Magdalena Contreras y que, si bien es cierto, a veces no se catalogan como productos artesanales, es importante fortalecer su comercialización y su visibilidad, ya que de esta manera quienes los producen pues son quienes buscan de alguna manera mejorar su economía. Desgraciadamente algunos de ellos pues tienen otras actividades para poder complementar y seguir elaborando estos productos. Este distintivo C busca apoyar a todas estas personas que con sus manos llevan un producto, crean y
de alguna manera dan vista también a lo que se produce aquí en Magdalena Contreras, para que de esta manera, pues quienes lo hacen, ayuden también a la economía local. Conceptos como la economía circular o incluso la economía verde se hacen presentes en este punto de acuerdo que en su momento se presentó y que ahora la Comisión de Fomento Económico dictamina, ya que también es importante cuidar a nuestro ambiente, cuidar que todos los materiales se usen y se reutilicen, y sobre todo que llevemos en alto a la Magdalena Contreras como un lugar donde también se produce con calidad y que sus habitantes lo hacen con el corazón en la mano para todos los que quieran comprarlo y difundirlo. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo, se encuentra a consideración el dictamen en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría calificada, señor presidente. Queda aprobado el dictamen que presenta la Comisión de Fomento Económico, Economía Circular, relativo al punto de acuerdo que presentó el concejal Abraham Torres Ramírez, al cual le agradezco y reconozco el esfuerzo por visibilizar el trabajo, el talento de los productores y las productoras contrerenses. Buscaremos que la política de desarrollo económico de la alcaldía integre en todas sus facetas de manera transversal el distintivo C cuando se amerite. Y también agradecer a los miembros de la comisión, en especial a su titular, el concejal Pedro Cabrera, por el trabajo realizado. Y para solicitar que se cree el distintivo C para productos elaborados dentro de la alcaldía, túrnese a la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico y Economía Circular para su atención. Solicito al secretario continúe con el desahogo del orden del día. Presidente, como tercer asunto dentro del quinto punto del orden del día tenemos el dictamen que presenta la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Ecología relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la alcaldía La Magdalena Contreras se implemente una campaña de concientización que promueva la recolección de heces de animales de compañía y la disposición adecuada de residuos en espacios públicos de la demarcación en beneficio del bienestar animal y la salud pública, presentado por la concejala Susana Jiménez Escobar. Concejala Susana Jiménez Escobar, en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Ecología, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción 2 del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo hasta 5 minutos. Buenas tardes, con su venia, presidente. Gracias. La Comisión de Salud, Medio Ambiente y Ecología del Consejo de la Alcaldía Magdalena Contreras le fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras se implemente una campaña de concientización que promueva la recolección de heces de animales de compañía y la disposición adecuada de residuos en espacios públicos de la demarcación en beneficio del bienestar animal y la salud pública, presentado por la concejala Susana Jiménez Escobar, una servidora. La Comisión de Salud, Medio Ambiente y Ecología del Consejo de la Alcaldía Magdalena Contreras, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 99 y 100, numeral 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 69, artículo 70, 85 y artículo 93 del Reglamento del Consejo de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, somete a consideración del Pleno del Consejo el presente dictamen, el cual tuvo un análisis profundo y analítico de dicha proposición con punto de acuerdo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 5 y 6 respectivamente, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental que generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalen las leyes respectivas.
La Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, en su artículo 3, reconoce a los animales como seres sintientes que deben recibir un trato digno y respetuoso, mientras que en su artículo 21 establece la responsabilidad de quienes tienen animales de compañía de recoger sus excrementos y desecharlos correctamente para no afectar el entorno ni a otros seres vivos. Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que la exposición a heces de animales y basura en parques puede generar problemas de salud pública, así como la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y la contaminación de suelo y agua, y recomienda que los parques y espacios verdes sean diseñados y mantenidos de manera que minimicen los riesgos para la salud pública. En la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, apartado A, numeral 1, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y las autoridades adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de su competencia para la protección del medio ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. En la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, vigente en la Ciudad de México, y la Ley de Cultura Cívica, en sus artículos 6 y 28 respectivamente, establecen la prohibición de tirar basura o dejar residuos en la vía pública, señalando que esta conducta es perjudicial para el entorno y sancionable por la autoridad competente. Todo esto se fundamenta en razón de la constante queja y petición de la ciudadanía en los diferentes recorridos de las colonias, así como por la problemática de salud pública que desencadena a causa de las heces en vía pública y el abandono de residuos sólidos como basura, cascajo y enseres domésticos, lo cual genera focos de infección tanto para humanos como en animales y el deterioro del medio ambiente. Ante este escenario, la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Ecología considera que la ejecución de esta proposición con punto de acuerdo es fundamental para garantizar acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y, por ende, la salud es un derecho constitucional para todo ciudadano. Este punto de acuerdo tiene como propósito aplicar las leyes existentes en los diferentes reglamentos de la Ciudad de México, fomentar la cultura de buen manejo de residuos sólidos en la demarcación, fomentar una tutela responsable de los seres sintientes, concientizar acerca del cuidado del medio ambiente y la salud. El Consejo de la Alcaldía aprueba la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Alcaldía, la Magdalena Contreras, se implemente una campaña de concientización que promueva la recolección de heces de animales de compañía y la disposición adecuada de residuos en espacios públicos de la demarcación en beneficio del bienestar animal y la salud pública. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente y Ecología ha considerado pertinente enriquecer la propuesta original, incluyendo en dicha campaña los siguientes temas adicionales: la tenencia responsable de animales de compañía, destacando la obligación del uso permanente de collar, correa o pechera con identificación durante sus paseos, así como la prohibición del abandono en la vía pública. La gestión adecuada de residuos de construcción y demolición como cascajo, difundiendo la prohibición de tirarlos en la vía pública, áreas verdes o barrancas, y promoviendo su entrega en centros de acopio autorizados. Dicha campaña integral deberá difundirse a través de medios gráficos, digitales y físicos, informativos y educativos accesibles para la población en espacios estratégicos de la demarcación y contemplar la participación activa de la ciudadanía para fortalecer la cultura del cuidado animal, la limpieza y la protección. Es cuanto, presidente. Perdón. Señoras y señores concejales, hasta su consideración el dictamen de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del dictamen señalado. A las y los integrantes de este consejo se consulta si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del dictamen. Señores y señores integrantes de este consejo, se encuentra en consideración el dictamen en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones.
Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Ecología relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras implemente una campaña de concientización que promueva la recolección de heces de animales de compañía y la disposición adecuada de residuos en espacios públicos de la demarcación en beneficio del bienestar animal y la salud pública, presentado por la concejala Susana Jiménez Escobar, a la que le reconozco no solamente en este tema, sino todo lo que tiene que ver con la agenda pública y bienestar animal, el empeño y el compromiso, y que seré considerado también dentro de los proyectos de señalética y de rescate de espacios públicos que tendremos para el ejercicio 2026. Muchas gracias. Concejala, se instruye a la Secretaría Técnica a turnar el dictamen en comento a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria y a la Dirección General de Bienestar Social para su atención correspondiente. Solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, como cuarto asunto dentro del quinto punto del orden del día tenemos el acuerdo de la Comisión de Jurídico y Gobierno que contiene la propuesta de identidad gráfica del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Concejal Adrián Belmont Palacios, en su calidad de presidente de la Comisión de Jurídico y Gobierno, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción 3 del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Con su venia, presidente. Honorable Consejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, en mi calidad de presidente de la Comisión de Jurídico y Gobierno, someto a consideración de este Pleno el acuerdo de la Comisión de Jurídico y Gobierno que contiene la propuesta de identidad gráfica del Consejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras. Este instrumento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 87, 97 y 104, fracción octava de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y 82 y 92 del reglamento del Consejo de esta alcaldía, relativos a las atribuciones de las comisiones y la adopción colegiada de acuerdos. Como antecedente, el 15 de julio del 2025, la Comisión recibió la propuesta inicial de identidad gráfica institucional presentada por las y los concejales Mercedes Cuevas Mendoza, América Cipatle Aguirre Sánchez y Abraham Torres Ramírez. Posteriormente, en la sesión de la comisión celebrada el 28 de julio, se realizó una propuesta adicional, remitida por la concejal Xochitl Quetzali Ávila Infante, motivo por el cual la comisión declaró la sesión en carácter de permanente y acordó convocar a una mesa de trabajo para el análisis, discusión y desahogo de las propuestas presentadas. Dicha mesa de trabajo se celebró el 8 de agosto del 2025 con la presencia de 8 concejales, quienes presentaron, analizaron y debatieron las distintas alternativas, adoptando por mayoría la propuesta conjunta presentada por las y los concejales Mercedes Cuevas Mendoza, América Cipatle Aguirre Sánchez y Abraham Torres Ramírez, con los ajustes necesarios en tipografía, color y diseño. Cabe resaltar que este acuerdo fue suscrito por 10 concejales integrantes del Consejo, lo que refleja un amplio consenso y una visión de unidad institucional en torno a la identidad e imagen pública de este órgano colegiado. La aprobación de una identidad gráfica institucional fortalece la imagen pública del Consejo, dota de coherencia visual a sus actos y comunicaciones oficiales y contribuye a la transparencia, accesibilidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. Por todo lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a la Comisión de Jurídico y Gobierno, se somete a consideración de este Pleno el acuerdo que contiene la propuesta de identidad gráfica del Consejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras para los efectos legales conducentes. Es cuanto, presidente. Señoras y señores concejales, se tiene por presentado el acuerdo mencionado, por lo que se instruye a la Secretaría Técnica turnar. Señores y señores concejales, se tiene por presentado el acuerdo mencionado, por lo que se instruye a la Secretaría Técnica turnar el asunto de comento a la Comisión de Jurídico y Gobierno para su dictamen correspondiente. Sí, entonces, perdón, sí, tienen toda la razón, te disculpo. Es un tema de redacción, en un segundo. Señoras y señores concejales, una disculpa, procede, secretario técnico.
Más bien sería el acuerdo, se turna a la Secretaría Técnica para su distribución a los concejales, ¿no? Por instrucciones de la Presidencia se turnará el acuerdo en comento a cada una de las y los integrantes de este Consejo para su conocimiento y aplicación. Una disculpa a todos y todos los presentes. Lo que, si me permiten hacer un comentario, la verdad, felicitarles, me parece no solamente el diseño, sino entiendo que fue un proceso de liberación democrática entre todas y todos. Comentarles que, sí, para ahorita también para los medios del pueblo hacer, representa muy bien la pluralidad y la identidad de diálogo que siempre tener este Consejo. Paralelo, comentarles que para la papelería y asuntos institucionales que requieran visibilidad de la documentación oficial, empezaremos a hacer el cambio de papelería, pero les pido que lo haremos de manera paulatina. Por un tema de economía circular, vamos a terminar con la papelería que ya hemos programado para este año, que será un par de meses, todavía nos queda un poquito, para que la próxima que mandemos a hacer ya considere todo, tanto la imagen institucional del Consejo en los banners, como la papelería oficial, oficinas y todo lo que sea con nosotros. Los felicito por del buen gusto, porque quedó muy bonito y porque representa muy bien el espíritu democrático de este Consejo. Muchas gracias. Solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, como quinto asunto, dentro del quinto punto del orden del día, tenemos el proyecto de bando que regula el funcionamiento de los panteones comunitarios de la Alcaldía La Magdalena Contreras, haciendo la precisión que se ha recibido por parte de esta presidencia una solicitud que comentará el señor presidente. Pensé que entonces ya está. Pues entonces, ¿por qué me dejan avanzar si se los estoy diciendo? Perdón, perdón, una disculpa. Señoras y señores concejales, bueno, más bien procede la votación y ya lo doy. Perdonen, disculpen, y más que tenemos invitados, no acostumbramos a tener estas pifias, una disculpa. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el acuerdo que ha sido turnado con anterioridad a cada uno y cada uno de ustedes se encuentra sometido a su consideración, por lo que se consulta a quienes estén por la afirmativa se sirvan a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad el acuerdo en comento, señor presidente, y se realizarán los trámites que anteriormente ya he instruido. Obvio, ya la intervención la adelanté un poco. Solicito al señor secretario continuar con el desahogo del orden del día. Como quinto asunto, dentro del quinto punto del orden del día, se encuentra el proyecto de bando que regula el funcionamiento de los panteones comunitarios de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Muchas gracias. Me toca hacer la presentación conducente, pero quiero someter a consideración de la mesa, si me lo permiten, poder invitar a nuestro director de Jurídico y Gobierno para que tengamos una explicación más técnica y precisa de qué consiste la presentación del proyecto que posteriormente se discutirá en comisión. Si me lo permiten, someterlo a consideración de la mesa. Los que estén por la afirmativa de que el director de Jurídico y Gobierno procede a la presentación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Invitamos a Jorge Muciño, director general de Jurídico y Gobierno. Muy buenas tardes, concejalas, concejales. Gracias, presidente, por la oportunidad y con tu venia. Procedemos a la presentación. También quiero saludar a las representaciones de los pueblos originarios de la Magdalena Contreras que tienen o cumplen funciones dentro de sus cementerios. Gracias por acompañarnos, amigas, amigos, compañeros de San Francisco, de San Nicolás, de San Bernabé, Ocotepec, de San Jerónimo. Esto que vamos a presentar a continuación es producto de una larga lucha, de una demanda histórica ya de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y particularmente de algunos grupos, de algunas comisiones que tienen presencia, trabajo, organización en la Magdalena Contreras.
El proyecto, concejalas y concejales que tienen a su disposición para el análisis y posterior dictaminación, busca establecer mecanismos por medio de los cuales nuestros pueblos originarios, a través de sus representaciones u órganos tradicionales, participen en la administración de los cementerios comunitarios de la demarcación. Como ustedes saben, durante mucho tiempo ha habido una serie de contradicciones en materia legal por parte de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Reglamento de Cementerios, la Ley de Pueblos y Barrios Originarios, y el bando que nosotros proponemos el día de hoy, en el marco de nuestras atribuciones, y como lo menciona el Reglamento de Cementerios, corresponde a las alcaldías la administración de estos cementerios, lo que hace es crear una figura de enlace entre los pueblos originarios y la administración pública. ¿Cuál es esta figura? La creación o el nombramiento de un administrador en cada uno de los cementerios comunitarios. Esta figura va a estar sujeta, en el marco de la autonomía y la libre determinación de los pueblos, a propuesta y valoración de las asambleas de usuarios de cada uno de los panteones. En asamblea, las compañeras, los compañeros usuarios de los cementerios de San Bernabé, San Nicolás, San Francisco y San Jerónimo tendrán la posibilidad de elegir a una persona que funja como administrador, que a su vez será propuesta para que la alcaldía tenga bien nombrarla y hacerla parte, digamos, de la administración pública, y de esta manera, a través de esta persona, a través de esta figura, los pueblos ejerzan sus derechos. De igual forma, el bando incluye la propuesta de añadir un enlace administrativo que tendrá el mismo origen, es decir, será propuesto por la asamblea de usuarios de cada uno de los cementerios, con la finalidad de reducir trámites burocráticos, pero también de vigilar el adecuado manejo de los cementerios, de las fosas y de los trámites. En esta administración proponemos un esquema de esta naturaleza, no solamente porque hay un compromiso histórico de todos los gobiernos y en particular de este movimiento con los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, sino también porque es una manera de transparentar y de vigilar el correcto uso de los espacios comunitarios, de los cementerios comunitarios, que es el fondo que tiene la demanda de los pueblos y barrios de la ciudad. Que no exista corrupción, que haya transparencia, que ellos puedan defender sus lugares sagrados, que tengan la posibilidad de gestionar por sus comunidades de manera directa, y en este mecanismo nosotros estamos también buscando la garantía de esos derechos y de esa presencia, de esa participación activa y de esa toma de decisiones. De igual manera, el bando también establece un mecanismo muy interesante que tiene que ver con la puesta a disposición de las asambleas de los cementerios comunitarios, la decisión del uso de los presupuestos públicos dentro de sus panteones, una especie de presupuesto participativo que ya hemos puesto en marcha una decisión propia de la administración, en el caso del Panteón de San Francisco, pero que queremos dejar ya de manera permanente a través del bando como un derecho de los pueblos y las comunidades para decidir sus presupuestos sobre sus cementerios, y que ellos establezcan qué obras hacen falta, cómo se gasta el dinero, y puedan vigilar también la ejecución. Es otra vez más un ejercicio o la promoción de ejercicios de transparencia y de una toma de decisiones en el marco de la autonomía de los pueblos. Finalmente, queremos mencionar que además de la creación de estas figuras, también incluye dos elementos que nos parecen fundamentales. Uno, que sean las asambleas de los cementerios quienes propongan, con la supervisión y acompañamiento de la alcaldía a través de la Dirección General de Jurídico y Gobierno, los manuales de operación de los cementerios. Ellos los ven más a forma de reglamento, pero en realidad legalmente estamos pensando en los manuales operativos, lo que va a permitir también establecer reglas que se crean de manera compartida entre la comunidad y la autoridad civil, cosa que nos parece muy importante, porque a final de cuentas una de las deudas históricas con los pueblos y barrios
pues es que la burocracia no necesariamente siente y piensa lo mismo que la comunidad. Entonces hay que establecer esos puentes, y la posibilidad de que ellos nos propongan a nosotros ese manual operativo nos parece importantísima. Y claro, el compromiso de la alcaldía a través de la Dirección General de Jurídico y Gobierno es vigilar simplemente que cumpla con las formas y con las adecuaciones legales pertinentes. Finalmente, se menciona en la propuesta que ustedes tienen a consideración la necesidad de elaborar los censos correspondientes de las fosas. Eso es lo que va a permitir dar claridad al estado que guardan los espacios susceptibles para la utilización, así como la vigencia que tienen algunas temporalidades, pero esto va a ser a través también de las organizaciones comunitarias, a través de las asambleas. Por eso vamos engarzando todas las piezas del rompecabezas, para que sean las comunidades quienes vayan marcando la pauta, el ritmo de la toma de decisiones de los cementerios, que son producto del trabajo comunitario de muchísimos años, una demanda histórica y un compromiso de esta administración con los derechos, la libre autodeterminación y el respeto a la cultura e identidad de nuestros pueblos y barrios originarios. Esperamos, y ahí nos dirigimos particularmente a la comisión que va a dictaminar esta propuesta, que se puedan generar las mesas de trabajo necesarias para desahogar cualquier duda. Estamos a las órdenes por parte de la Dirección General Jurídica de Gobierno, y poder procesar de la mejor manera y en tiempo la dictaminación del presente bando propuesto. Muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, perdón? En la presentación de una propuesta de dictamen, de propuesta antes de que llegue la dictaminación. Adelante. Gracias. Primero agradecer la explicación del director, creo que va a aclarar algunas dudas, pero sin embargo quedan algunas antes de la votación y me gustaría consultárselas. En cuanto a la figura del administrador de panteones, sí esta va a fungir como servidor público de la alcaldía propiamente. En caso afirmativo, si se sujetará a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas y demás normativas aplicables. La segunda, si los administradores están facultados para recibir aportaciones o manejar fondos para el panteón, ¿cuáles serán los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia exigibles a dichas personas para que se garantice que el manejo de recursos no se convierta en un foco de parcialidad o corrupción? Respecto a la ejecución misma de los recursos destinados al mantenimiento y operación de los panteones, ¿quién ejecutará materialmente el recurso? ¿La alcaldía o a través de las direcciones o el administrador comunitario? Con este cambio de administración, los 37 servicios publicados en la Gaceta que genera recursos autogenerados provenientes de panteones y que actualmente ejecuta la alcaldía a través de la Junta de Panteones, ¿serán otorgados con total control a los pueblos y barrios originarios? De manera clara y concisa, este bando busca otorgar la propiedad, posesión o dominio pleno de los panteones a los pueblos originarios, o solo se está creando una figura administrativa que fungirá como gestor. Y por último, ¿dónde reside la autonomía y autodeterminación de los pueblos si la alcaldía mantiene el control final de las decisiones esenciales de estos panteones? Es cuanto. Muchas gracias, concejala. Quiero decir que además de que es muy irregular, preguntas cuando se están presentando una propuesta que se tiene que discutir y se tiene que preguntar en el seno de una comisión plural. Para eso es el trabajo de dictamen, otra vez, de trabajo en las comisiones. El mismo director de jurídico ha ofrecido acudir a las mesas para aclarar estas dudas, pero el director de jurídico y gobierno se caracteriza por una generosidad que yo no comparto, pero se la respeto y quiero usar la palabra. No sabemos si esta sesión va a terminar estando impugnada, además, entonces habrá que revisar qué vamos a hacer al respecto, pero lo importante es pues, que esto se dé en el seno de la comisión. Para eso es el trabajo plural, se presenta hoy la propuesta y se va a las comisiones. Pero insisto, yo reconozco a Jorge Museño, es un tipo muy generoso y hoy desea contestar algunas de las preguntas que le presenta la concejala. No sin antes yo comentar que además de ser una solicitud y una demanda de los pueblos originarios, de los mismos panteones,
es el respeto del artículo 2 constitucional, la libre autodeterminación de los pueblos y barrios, y que esta propuesta que hace la Dirección de Jurídico y Gobierno sería la vanguardia en la ciudad para cumplir con un compromiso constitucional desde la Ciudad de México y constitucional desde el país, donde sean las comunidades las que tomen la determinación sobre los bienes, sobre sus futuros y sobre todo sobre los restos y sobre el lugar donde descansan nuestras y nuestros contrerenses. Yo agradecerle a todas las comisiones que hoy nos acompañan. Ha sido solicitud de ustedes que hoy vean que se le presenta y que además lo hacemos de la manera en la que nos caracterizamos, de manera transparente. Director, si gustas contestar alguna de las preguntas. Muchas gracias, alcalde. Efectivamente, la intención del proceso de dictaminación y lo que ofrecemos como parte de un diálogo permanente es para dirimir dudas de manera más particular, pero con mucho gusto vamos adelantando algunos de los temas, y más aún porque este bando, o este proyecto más bien, se ha venido platicando con las representaciones. Ellos sin lugar a dudas han manifestado durante años sus inquietudes, y esas inquietudes se han convertido en una voz sin oídos del otro lado que haya dado salida a su necesidad. Nosotros llegamos con la firme convicción de corregir esa dinámica, pasar de una serie de incluso enfrentamientos que hubo hace poco, un par de años tal vez, en esta misma alcaldía, por esa razón, a una mesa de diálogo y de trabajo en el ánimo de construir una ruta adecuada. ¿Cuál es el tema principal? Evidentemente, y ustedes lo saben, concejalas y concejalas, no podemos exceder el marco de nuestras atribuciones, y el reglamento de cementerios dice muy claramente que corresponde a las alcaldías la administración. ¿Qué está haciendo la alcaldía? Efectivamente, generar una figura a través de un servidor público para que los pueblos tengan acceso a esa administración. Estamos mediando entre una serie de contradicciones en el orden constitucional y legal de otra naturaleza que nos es ajena y que no se ha corregido en los órganos correspondientes, para hacer un puente, repito, un puente entre la voluntad popular y la necesidad que tienen ellos de hacer válidos sus derechos y lo posible, lo que tenemos. Ustedes saben que la política, se dice, es el arte de lo posible. Esto es lo que hoy tenemos a la mano, haciendo uso de nuestras facultades. Estamos tendiendo el puente con esta figura del administrador. Este administrador efectivamente es un servidor público que ellos designan y que ellos proponen, y como decía nuestro expresidente, el pueblo manda, el pueblo quita, el pueblo pone. Ellos van a designar a la persona que será propuesta a la alcaldía para ejercer este cargo, y si en su caso, como establece la propuesta de bando, no cumple el individuo con sus obligaciones, pues ellos tienen derecho también a pedir su remoción. Ahí nace también, concejala, uno de los principios de la libre determinación, en el marco de lo posible, con las herramientas que tenemos a la mano. Ellos van a decidir en sus formas de organización no solo quién los representa, sino quién hace las veces de administrador, cuándo termina ese periodo, y en este caso también, sin exceder nuestras obligaciones y nuestras facultades, los cobros no los van a hacer ellos, sino es a través de los mecanismos institucionales, porque para eso, y se les ha comentado, requeriríamos un cambio en otro orden de ideas, un rediseño de administración pública, un rediseño constitucional, una nueva ingeniería legal que no existe en este momento. Sin embargo, definitivamente lo que buscamos en ese vínculo pues es empezar a zanjar algunas deudas en materia de transparencia y rendición de cuentas que tienen las distintas administraciones con los pueblos y barrios originarios en materia de cementerios. De la misma manera pasa con el tema de la propiedad. Como ustedes saben, las alcaldías no tenemos patrimonio propio. Entonces, lo que sucede aquí es que, y ellos están muy conscientes, son personas que llevan años en estas luchas, tendrán que continuar su camino en otros órdenes. Sin embargo, el que ellos puedan gestionar el espacio, el que ellos puedan cuidar el tema de cómo se utilizan las cosas, que es una de las ¿cómo se llama? Necesidades más sentidas y de las críticas más colocadas hacia los distintos gobiernos, pues es algo que ya van a poder ellos acceder a través no solo de la administración, sino de los censos y el propio manual de operación. Finalmente, en todo este proceso,
la parte de la ejecución de obras, sí, como lo mencioné, hace las veces de un presupuesto participativo. No, como ustedes saben, no se puede transferir el recurso fuera de los marcos legales. Entonces ellos van a decidir qué se hace, perdónenme, van a decir qué se hace, se sujeta al proceso administrativo correspondiente y tienen todo el derecho a vigilar la ejecución de esos trabajos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en resumen? Un ejercicio proactivo, la búsqueda a través de estos puentes de una solución a un problema que no se ha resuelto durante mucho tiempo, que es, como ustedes saben también en materia de derechos humanos, progresividad. Hay que ser progresivos en estas materias, ir avanzando poco a poco. Se ha comentado suficientemente que tenemos que dar los primeros pasos, y de ahí que el alcalde mencione, esta es una propuesta de avanzada a nivel de la Ciudad de México, precisamente porque existen lagunas. Nadie quiere mover un dedo, nadie quiere dar un paso ni para atrás ni para adelante. Los pueblos demandan, el gobierno se queda pasmado. En la alcaldía Magdalena Contreras no, en la alcaldía Magdalena Contreras buscamos encontrar la manera de cumplir con esta deuda histórica, de darles acceso a los derechos que les han sido negados y de avanzar progresivamente hacia el estado ideal de cosas, que es lo que ellos siguen peleando. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, director jurídico y gobierno. Señoras y señores concejales, se tiene por presentado el proyecto de bando señalado, por lo que se instruye a la Secretaría Técnica a turnar el asunto en comento a la Comisión de Jurídico y Gobierno de este Consejo para su dictamen correspondiente. Solicito al secretario continuar con el desahogo del orden el siguiente punto del orden del día. Adelante. Nada más para hacer moción de procedimiento. Recuerdo que el bando de movilidad, sí lo discutimos, sí hicimos preguntas al orador y también pudimos razonar nuestro voto y pudimos votarlo antes de que se mandara en comisión. Entonces, según el artículo 48 del reglamento, en sus 5 fracciones, el procedimiento para presentar cualquier punto de acuerdo, dictamen, mando, como sea, se tiene que discutir. Una vez que se vote, se pasa a comisiones. Recordarle el procedimiento por si lo quiere consultar en ese sentido, y recordarle que en el bando de movilidad, y por eso me atreví a hacer las preguntas, si preguntamos al orador y si razonamos el voto y si votamos antes de que se mande a la comisión. Es cuanto. Gracias, gracias, consejero. Solicito al secretario dar paso al siguiente punto del orden del día. Yo pediría que revisáramos una parte del reglamento en dado caso, si quieren lo votamos, pero si se vota algo que se va, es derecho de un concejal, derecho de la presidencia, remitir a comisiones, un punto que se tiene que discutir en comisiones, para que en comisiones se enriquezca y se dictamine. A partir de la votación en comisiones, de la dictaminación en comisiones, se regresa para poder votar en el pleno este dictamen. La vez pasada lo platicamos, si hubo una votación extra en otros puntos que yo considero es ociosa, porque la pregunta sería que estamos votando. Estamos votando que se manda o no a comisiones, eso es lo que se vota. Al final de cuentas es prerrogativa de cualquier miembro del Consejo tomar esa determinación. Cualquiera puede venir a presentar un punto y ese punto se considera que avanza o no avanza en la comisión. Si gustan, materia procedimental, votémoslo. Insisto, me parece completamente ocioso. De todas maneras se volverá a votar en comisiones y de todas maneras tendremos que votar el dictamen como lo hicimos hoy en los otros puntos aquí en el pleno. Entonces, como nos pide la concejala, y para evitar problemas jurídicos y sobre todo esta sesión pueda quedar en firme y no tenga problemas, sobre todo porque es una exigencia de los pueblos y de las comisiones de panteones, y evitar los pretextos, someto a consideración de la mesa que se remita, no sé cómo se tendría que plantear, que se remita a la comisión, que se someta a votación para que se vaya a la comisión, o como sea. Los que estén por la afirmativa, si vamos a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa. Contra o a favor. Principalmente, bueno, con su venia, presidente, principalmente agradecer que se tome en cuenta el reconocimiento de los pueblos. Sin embargo, creo que es un tema tan complejo y que sí se tiene que revisar, ya que aprobar el presente bando es contrario a los derechos establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, toda vez que no se realizó una consulta previa, libre e informada a los miembros de los pueblos originarios. Consulta prevista como obligatoria previa implementación de cualquier acción administrativa o legislativa que repercuta en ellos. Por otro lado, el bando propuesto prevé que los pueblos originarios de esta alcaldía administrarán y cuidarán los panteones comunitarios y no consideran el futuro de los trabajadores actuales. Asimismo, no menciona si existe una relación laboral con el administrador y auxiliar del panteón, ni qué naturaleza tendrá el caso de la misma. Como bien dicen, la contratación de la figura del administrador y del auxiliar, de donde tendría que salir. Finalmente, el bando no es claro respecto a los gastos que mantienen obras y reparaciones, dejando en el aire quién pagará por el mantenimiento, incluyendo los materiales y manos de obra. También existe incertidumbre respecto a las reparaciones urgentes que no pueden ser notificadas a la alcaldía para que esto se atienda, dejando nuevamente la carga de responsabilidad en manos de la comunidad, quienes además tendrán responsabilidades civiles e incluso penales si los trabajos urgentes por su propia naturaleza encuadran en los supuestos del artículo 40 y 41 del Municipado Bando. Gracias. Ok, vale. Lo que estamos llevando aquí es una discusión que, insisto, se tiene que dar en comisiones. No hay un dictamen. No tendríamos ni siquiera que aprobar hoy ni determinar si se atiene o no hacer una consulta. Ese trabajo se hace en la comisión. Si ese dictamen considera, lo pueden modificar, es un órgano colegiado. Si ese dictamen considera que tiene que haber una consulta, si ese dictamen considera que tiene que hacerse modificaciones, se hacen comisiones. Si resulta que no es suficiente el trabajo en comisiones, aquí está el pleno para cuando discutamos el dictamen. Hoy se hace una propuesta. Por eso no entiendo en el tema procesal, cuando se presenta una propuesta que a partir de hoy inicia un proceso jurídico de discusión, ¿por qué la estamos discutiendo aquí? ¿Por qué la estamos discutiendo hoy? Viene todo un proceso de discusión. Escuché en 2 casos de dictámenes que se presentaron el día de hoy que la participación de los concejales fue más allá de los miembros de la comisión, fue más amplia que los propios miembros de la comisión. Yo le pediría, como lo ha hecho hasta ahora, al presidente de la Comisión de Jurídico y Gobierno, que haga una discusión muy amplia, que involucremos a todas las que representan el consejo y que haya una mesa de trabajo, que si bien al final quienes van a votar ese dictamen son los miembros de la comisión, sin embargo, todos aquellos que no están en la comisión y que aún así deseen manifestar el sentido de su voto a favor o en contra, tendremos que votarlo aquí al momento del dictamen. Por eso no estoy entendiendo, el que no está entendiendo soy yo. Se está armando aquí una discusión sobre un tema específico que hoy no se decide, hoy se presenta. El director, además de presentarlo, tuvo la generosidad de contestar preguntas para que no haya dudas previa a la discusión inclusive. Si se trata de aclarar dudas, el director, si aquí podemos aclararlas. Yo creo que es importante que el director acuda a la sesión de la comisión para que pueda explicar a detalle cualquier duda. Si dentro de la comisión determinan que no es suficiente, que hay que hacerle modificaciones, se ha hecho con todos los dictámenes, se pueden hacer. Y si aún así hay que hacerle modificaciones en el pleno, pues aquí en sesión del pleno les haremos modificaciones. Entonces, creo que estamos avanzando tiempos en lo procesal. Qué bueno que esta discusión se puede dar, me da muchísimo gusto delante de nuestros invitados, pues también para que todos sepamos cuál es nuestra posición política frente a los temas, ¿no? A mí me gusta, por eso que sean públicas las sesiones. Yo pediría inclusive que si pueden participar y tener generosidad el presidente de la comisión de invitar también a las comisiones de panteones a que formen parte de esto, porque el trabajo hasta hoy se ha hecho con ellos, pero por supuesto para que ustedes también los escuchen y sepan pues que no solamente es una posición que creo que la mayoría aprueba porque se construyó con ellos, sino que tiene el cuidado suficiente para que no pueda ser revocable en un órgano administrativo jurisdiccional, que tiene la solidez jurídica necesaria. De no ser así, en la comisión podemos tener discusiones y modificaciones para que así lo tengan. Entonces, si me permite la mesa, podemos avanzar al siguiente punto del orden del día, ya que esta comisión, ya que este punto que se presentó el día de hoy tendrá todavía un largo camino para poder ser discutido, y como lo estamos haciendo hoy de manera pública, pero también el trabajo de comisiones. Concejala, de nueva cuenta. Únicamente hacerle la invitación, presidente, a que reformen el reglamento. Ustedes tienen mayoría.
Llevamos un año sesionando con este reglamento, un reglamento que ustedes aprobaron. Ustedes son mayoría, insisto, un reglamento que discutimos, aprobamos, acordamos, y que de pronto quien debe de hacer cumplir este reglamento lo violenta completamente y se atreve a hacer señalamientos de los concejales que rompemos el reglamento. Entonces unos días decide que se discuta, que haya voto razonado, que se vote, y al otro día, no sé de qué humor amanezca usted, viene y nos dice que no. Entonces, hacerle nada más únicamente tiene todo para reformar el reglamento, al final tiene la mayoría, pero sí es importante dejar estas cosas claras porque lo cambia constantemente el presidente. Entonces, hacer un llamado a que nos ponga el ejemplo para que nosotros no violentemos el reglamento, ¿no? Y al final, la discusión se hace aquí porque la discusión tiene que ser pública, y no en comisiones donde usted no asiste, donde a veces los directores no asisten, únicamente a nosotros, y dictámenes que pasan exactamente igual, con comas, con puntos a los que no se les mueve nada porque ustedes son mayoría. ¿Es cuánto? Yo quiero ofrecerle la más sentida disculpa a la concejala. Vamos a revisar y hacer el cambio del reglamento. A final de cuentas, queramos o no queramos, la discusión ya se está dando aquí. Hicieron sus planteamientos de manera pública. Y sí, también a los que nos ven de repente, yo soy un responsable de que a veces estos temas formales mínimos, ¿no?, que pueden parecer, pues yo creo que a veces hasta ociosos. Una disculpa si en este caso, por ejemplo, lo omitimos, pero aquí lo que más nos importa es la sustancia, lo que viene detrás de la propuesta, lo que estamos discutiendo para el bien de las y los contrerenses, y a veces si la formalidad la quedamos a deber. Y le ofrezco una disculpa a la concejala Quetzal, y sé que es muy importante para ella este tipo de cosas sobre la forma, los puntos y las comas. Igual no coincidimos, a mí me importan los panteones, las personas y los pueblos originarios, y nos distraemos a veces de los detalles. Entonces, vamos a modificar el reglamento, se lo juro. Esa parte es ociosa, no debería de existir, ¿ok? Ahora sí pedimos, vamos a avanzar, si les parece, vamos a avanzar al siguiente punto del orden del día. Le solicito al secretario continuar con desahogo del orden del día. Concejal, por favor. Adelante. Tú has pedido, te adelantas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues nada más para ilustración en el Pleno, que se considere que la construcción del reglamento lo hicimos, si bien la comisión tuvo mayor responsabilidad en ese sentido, se estuvo abierto para la participación de los 10 concejales que estamos formando este consejo, y que si bien como todo instrumento jurídico es perfectible, tendrá alguna cuestión que mejorarse, que revisar, que tal vez lo hicimos mal, pues a mí me sorprende que los que ya tienen mucho tiempo en estas cuestiones, que participaron en el trienio pasado, hayan cometido muchos errores, no nos los hayan comentado. Pues ¿cuál es la situación? ¿Cómo se trabajó? ¿Qué se hizo? No lo sé. Pero creo que lo importante es ver los temas desde la manera sustancial, cuáles son los contenidos que de verdad importan, qué son lo que a los contrerenses, en este caso un tema en específico, pues les va a beneficiar. Si nos detenemos en estas trivialidades donde todos participamos, pues entonces no estamos avanzando en este sentido y no estamos siendo responsables con el consejo, no estamos siendo responsables con lo que nuestros vecinos quieren y pretenden de este consejo. Es cuanto, presidente. Gracias, concejal. También me dice el secretario técnico, el concejal, ¿el orden cuál fue, perdón? A Pedro, el concejal Pedro Carrera, y después el concejal Abraham. Cerramos el tema, vamos al siguiente punto. Sí, con su venia de la presidencia, para ilustración al Pleno y para quienes hoy nos visitan y nos ven en las redes sociales, lo que se está solicitando es que se reforme el reglamento, porque en el capítulo 5 de las discusiones en el Pleno del Consejo, en su artículo 48, en el numeral 5, y lo leo textualmente, dice: para el caso que sea aprobado el proyecto de bando, acuerdo o dictamen, la Secretaría Técnica, por instrucciones de la Presidencia, tomará el Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, votación a la comisión o comisiones correspondientes. Para su análisis y dictamen, de no ser aprobado, se desechará el proyecto, dejando constancia de ello en el acta de la sesión. Es solamente esto lo que tendríamos que discutir, este artículo 48, sobre estas reformas que se hicieron. Y
Pues las observaciones se hicieron en tiempo y forma. Alguna vez nosotros mencionamos que el reglamento, la propuesta fue que se dejara como estaba, el anterior, para que avanzáramos, pero se hicieron. Solamente esto, tendríamos que acotar, discutir y reformar el artículo 48 del reglamento. Es urgente, concejal, tiene toda la razón, nada más sí para aclarar y que no haya dudas. Hoy no estamos, lo que dice es completamente cierto, hoy no estamos votando el proyecto. Tiene toda la razón, ahí es donde tenemos que tener mucho rigor en la votación. Existe, y para claridad de todos, una parte en el reglamento que está equivocada, donde hay una votación antes de que se vaya a comisión, es una votación que no se vota nada, o sea, es una votación que no lleva a nada. Al final de cuentas, la votación importante es la del dictamen que viene de la comisión. Los órganos jurídicos, las leyes son perfectibles. Aquí hemos detectado una falla, hay que corregirla lo antes posible, en eso estamos todos de acuerdo. Concejal Torres. Gracias, presidente. Con su venia. Sí, efectivamente, creo que este reglamento que hoy nos rige, todos somos responsables por haberlo aprobado, y también está en nuestras facultades el cambiarlo, el mejorarlo, el hacerlo parte de nosotros, que creo que esa era la primera invitación de origen para los trabajos que se hicieron y que durante mucho tiempo los trabajamos, creo que todos y todas. Quiero centrar esto un poquito hacia el tema que sí nos importa el día de hoy, que es un bando, el cual busca dar certeza para el manejo de los panteones en nuestra alcaldía. Y me parece que ese es el centro de la discusión que debemos tener hoy. Es importante recalcar que tenemos un marco legal fundamental que es bajo el cual se rigen los cementerios. Está el reglamento de cementerios del Distrito Federal, que si bien es cierto también habría que trabajar con ellos desde el Congreso. Tiene unas disposiciones muy importantes y en el cual la alcaldía tiene facultades explícitas para la administración de los mismos. Me parece que aquí tenemos que centrarnos en algo muy importante que ya se comentó. Primero, el derecho al desarrollo propio de los pueblos, que está establecido en nuestro marco constitucional, la Constitución que nos rige desde 2017, y la cual dio origen, cabe recalcar, a que nosotros como concejales existamos y que estemos aquí discutiendo. Este derecho propio también está garantizado por la Constitución y por tratados internacionales, que gracias a la reforma de 2011, a todos los tratados internacionales respectivos a derechos, se les da un carácter de ley nacional, y lo cual es importante, porque lo que nos han presentado el día de hoy es esta posibilidad de debatir, de enriquecer, pero sobre todo de dar certeza a nuestros pueblos en el manejo de los cementerios. Si bien es cierto, van a existir figuras, por ahí existían algunas dudas sobre si son servidores públicos, si recibirán algunas retribuciones, pues creo que hay cuestiones que pueden ser hasta evidentes. Si van a estar dentro de los panteones, pues obviamente serán servidores públicos, es lo que yo entiendo, pero eso es lo que vamos a tener que discutir nosotros, compañeros, y vamos a tener que dar una discusión amplia para poder incluir a los derechos que cada quien quiera atribuir, pero sobre todo para que demos certeza a quienes los van a administrar. De fondo, me parece que quienes los van a administrar son gente de los pueblos, son gente que van a venir de las mismas comunidades y al final van a seguir decidiendo, porque creo que ya lo hacen, pero con un marco legal que no está tan definido. Lo que ahora vamos a buscar nosotros como consejo es que este bando ayude a dar esa certeza jurídica a nuestros pueblos, que los administradores sean propiamente gente de los pueblos y nuestras mismas comunidades van a garantizar eso. Quiero cerrar diciendo, nosotros como consejo, en mi caso particular como concejal, creo que los problemas se resuelven de manera conjunta, y en este caso el bando nos da la posibilidad de que las autoridades y los pueblos
tengan un marco legal definido para que se puedan dirimir ciertas controversias, para que se pueda avanzar en la administración de los bienes de los pueblos, pero sobre todo para que cuando llegan nuestros vecinos a usarlos, siempre son casos lamentables, valga un paréntesis, pues tengan la certeza de que se pueden utilizar de manera adecuada, que se tengan en un estado adecuado los panteones, y que esto beneficie pues a la comunidad, respetando siempre la identidad de nuestros pueblos. Es cuanto. Muchas gracias, concejal. Pedirles con qué objeto, perdón. Dejar en claro que es un tema súper complejo, ¿no? Al contrario, no es que uno no esté en contra. Yo creo que lo importante aquí es también cuidar las formas para las personas involucradas y también no vulnerar, no poner en vulnerabilidad también a las personas que se trabaja en panteones, ¿vale? Porque pues puede haber muchos malos entendidos, muchas cosas que a lo mejor desconocemos. Por eso invito a la Comisión de Jurídico, al licenciado Belmont, junto con Jorge Muciño y los que quieran participar, llevar a cabo, en este caso yo también me ofrezco, es una retroalimentación de información, pero sí pedir a mi compañero Belmont que si podemos revisar esto como la Comisión de Pueblos y la Comisión de Jurídico, a modo de que las personas involucradas aclare todas las dudas que tengan, tanto la ciudadanía, los participantes, o también, como se dice, ¿no?, las autoridades de los pueblos, de las festividades y demás. Entonces, más que ir en contra, yo creo que estar más informados en este tema, y yo le pido que si se puede, que nos inviten a participar para poder, llevar a cabo esto y estar súper informados. Repito, es un tema muy complejo, el cual por desconocimiento de muchas personas igual y podemos caer hasta en cosas que no son ciertas, y yo prefiero eso, como por ejemplo yo tengo dudas de eso, insisto, qué va a pasar con los trabajadores que se encuentran en panteones y que tienen algún sindicato. ¿Sí me explico? O sea, yo sí quiero como retomar el tema para que todo quede claro, y pedirle a mi compañero Belmont de la Comisión de Jurídico, pues que se revise bien el bando. ¿Es cuánto? Adelante. Yo, dos cosas. Se acaba de tocar un tema que, si me permiten, muy breve ahora, Jorge, pedirle que aclare. Sobre todo preocupa mucho porque puede estar viendo trabajadores que lleguen a pensar que esto tiene que ver con eso. No, por supuesto que no, el director. Y lo que viene intrínseco en su comentario, concejala, nos pide una ampliación de turno para que pueda estar en Comisiones Unidas la dictaminación. ¿Lo votamos? No, pero se tiene que votar, pero si lo propone, lo votamos. ¿Sí? Si nos permiten, de manera breve, antes de la palabra Jorge Muciño, la concejala Miriam Mesa, presidenta de la Comisión de Pueblos y Originarios de este Consejo, solicita una ampliación de turno para que sea en Comisiones Unidas la dictaminación. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Al terminarla. Perfecto. Primero se tiene que votar la ampliación del primer turno y luego la que sigue. Quienes estén por la afirmativa para ampliar a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? Para ampliación de turno, la revisión de grupos vulnerables, de los que son objeto también los pueblos y barrios originarios. Quien esté, pues la concejala Quetzali Ávila solicita que se integre su comisión para la dictaminación en Comisiones Unidas de 3. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Rechazada la propuesta. Abstención. ¿Sí? Bueno, no hicimos pero rechazada. Muy bien, entonces se modifica el turno para que sea dictaminada en Comisiones Unidas, Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y de Jurídico y Gobierno. Y para terminar el tema, aclarar este tema que nos comentaba por parte del director Jorge Muciño.
Sí, gracias. Como se comentó, concejala, precisamente estamos buscando puentes, no destruir algo que está ya establecido. Los trabajadores seguirán cumpliendo su función, no estamos haciendo afectación de ningún derecho laboral ni asignación dentro de los cementerios. Como ya se expresó también, necesitan los cementerios un mantenimiento constante. ¿Qué pasa? Pues que la comunidad, a través del administrador, toma el mando de la administración de ese cementerio, ¿no? Esos son los puentes que ya dijimos estamos construyendo, porque ellos lo saben. Yo creo que aquí hay un tema importantísimo a considerar, y es que no solo han estado esperando, sino que además también se han visto en numerosas ocasiones ofendidos por posturas que traban el avance en el cumplimiento de sus derechos. No les vamos a venir a contar ninguno de nosotros lo que han pasado, lo que han sufrido en esta lucha, y que de repente, como está pasando, o parece a veces que ocurre otra vez, a cada paso que se intenta dar aparecen resistencias y se cuestionan demás situaciones que, lejos de abonar, pues complican, ¿no? Entonces nosotros hemos buscado, porque los pueblos tienen su experiencia, tienen su sabiduría, y reconocerlos en un diálogo de iguales y con todo el respeto, pues ha generado este espacio para construir una propuesta que nadie más se ha atrevido a hacer. Pero otra vez, de pronto, el poner trabas, el estar buscando dentro de todos los recovecos, en lugar de construir, echar para atrás propuestas, me parece que es un tema que sí deben considerar las concejalas y los concejales de este órgano deliberativo. Y finalmente comentar que precisamente en el marco de las consultas, pues también cómo consultar un instrumento que todavía no existe. Por eso es importante llegar al proceso de la dictaminación, y una vez dictaminado y previo a su publicación, pues sí, lanzar la consulta. De todos modos, aquí hay muchas compañeras, compañeros representantes. Me parece que varias asambleas han tenido la oportunidad de conocer y platicar el documento, entonces no se preocupen por esa cuestión. Llegará el momento oportuno para establecer ahí los acercamientos con los pueblos y comunidades, y sin ningún problema. Es cuanto. Muy bien, suficientemente discutido el tema. Solicito al secretario técnico continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Y bueno, no modificando, perdón, antes de continuar, señores y señores, se tiene por presentado el proyecto de bando señalado, por lo que se instruye a la Secretaría Técnico turnar el asunto en comento a la Comisión de Jurídico y Gobierno y a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afroresidentes para su dictamen correspondiente. Ahora sí, solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día. Con gusto, presidente. El sexto punto del orden del día corresponde a asuntos generales, informándole a la presidencia que esta Secretaría Técnica recibió una solicitud de inscripción en el punto de asuntos generales por el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Adelante, concejal. Con su venia de la presidencia, no quiero dejar pasar esta intervención, que será la última, sino desde este consejo mandar nuestra solidaridad y el reconocimiento por el Día Internacional de la lucha del cáncer contra la mama, de la lucha de cáncer en contra de esta gran enfermedad, celebrado el 19 de octubre. Desde aquí nuestra solidaridad, un reconocimiento a quienes luchan cada día, nuestra solidaridad en ese sentido. El uso de la palabra en este asunto general es porque lo registré, esta solicitud, desde el día 26 de septiembre del 2025, por la coyuntura que se generó en ese momento. Este asunto general tenía que ver con la salud mental. Días antes habíamos pasado por un acontecimiento en el CCH Sur y en la UNAM con un estudiante de la Facultad de Arquitectura, y esto me motivó a presentar este exhorto a la autoridad, al alcalde y en este caso a la administración de la Alcaldía La Magdalena Contreras, porque quienes somos egresados de ahí tenemos
tenemos necesariamente un compromiso. Quienes cursamos en el CCH Sur, en Ciudad Universitaria, pero además los vecinos que viven en nuestra alcaldía, pero que estudian en estos lugares. Por eso solicitaba yo esta campaña de salud mental, porque hay varios vecinos que asisten. Tenemos muy cerca CCH Sur, Prepa 8, Prepa 6, Ciudad Universitaria, y necesitamos ser solidarios con el trabajo que está intentando hacer la UNAM. Y esto ustedes podrán preguntarse qué tiene que ver, ¿no? El punto de acuerdo solicita que a través de los mecanismos que ya se tienen podamos acercar a nuestros vecinos, a los jóvenes y a los niños, estos trabajos que tienen que ver con la salud mental, hoy tan en boga, pero también tan cercano que lo tenemos la problemática. Yo lo comentaba con los concejales ahora que intercambiábamos puntos de vista sobre esta propuesta. Tan nos es importante atender a los jóvenes y a los niños de la Magdalena Contreras en salud mental, que se vuelve un tema, si ustedes quieren, un tema muy recurrente, pero también que se tiene que abordar porque tiene repercusiones. Y solo un ejemplo voy a poner. Llevamos 3 días en donde estudiantes de la Facultad de Ingeniería toman el eje 10, el Insurgentes y eje 10. Y ese problema que pudiésemos pensar que no es nuestro, pues resulta que afecta a vecinos de la Magdalena Contreras. Quienes vienen del metro Miguel Ángel de Quevedo o quienes vienen del metro Copilco, pues ven afectada su llegada a su casa, a su hogar. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería están solicitándole a la UNAM un espacio de trato o un espacio para poder tratar este tema de salud mental. Por eso yo me quería sumar, y este exhorto a la alcaldía. Ya pudimos platicar con la Comisión de Derechos Humanos que tenemos aquí en la alcaldía de la Magdalena Contreras, con su titular. Ellos manejan ese proyecto, también lo maneja la alcaldía, pero sí es bien necesario mantenerlo. Tenemos que ser recíprocos con la universidad. La UNAM nos ha dado mucho, no solamente a esta administración, a varias. Hemos firmado convenios con la UNAM, pues ahora necesitamos ser recíprocos con ellos, pero también con los jóvenes de la Magdalena Contreras. Entiendo que este tipo también de programas de salud mental se lleva a cabo en bachilleres, en las secundarias, también se lleva a cabo en las primarias, pero creo que tenemos que acercarlo más con los propios vecinos que asisten a estos centros de estudio cercanos a nuestra alcaldía. Invitarles a ser sensibles en este tema, presidente. No podemos dejarlo pasar, porque no es que se resuelva en una mesa de diálogo y después se continúe. Este es un tema que tenemos que trabajarlo diario, continuo. La salud mental para los jóvenes de esta alcaldía tiene que ser un tema prioritario en el que se debe trabajar día con día. Es cuando. Muchas gracias, concejal. Permítame decirle un par de cosas constructivas. Creo que no era puede haber sido un punto de acuerdo, hubiera sido para exhortarlo, pero el tema no puede esperar burocracia. Pues suscribo lo que ha dicho. Creo que no era la manera, no era un asunto general, pero insisto, creo que hay que privilegiar los contenidos más allá que las formas. Si están de acuerdo las y los concejales, que desde redes empecemos ya a trabajar la campaña e involucrarlo en el trabajo que tenemos en la dirección de equidad, donde tenemos un proceso también de atención y de seguimiento. La verdad es que es un tema grave, lo platicaremos con usted, es un tema grave en la alcaldía y en la ciudad. Es un tema que se acentúa y que se presenta de una manera muy difícil ahora con las redes sociales. Rebasa a veces, es muy porosa, ¿no? Lo que hacen las redes sociales en la cabeza y en el ánimo de nuestros adolescentes y nuestros adolescentes. Tomémoslo como un punto de acuerdo. Yo lo asumo como tal, como un punto de acuerdo aprobado, si así lo deciden los miembros de este consejo, por la importancia que tiene el asunto. Creo que el canal no era el adecuado, pero hay que privilegiar cuando los temas son de atenderse, que se atiendan. Si están de acuerdo todos, que avancemos al respecto. ¿Sí? Chair, por favor. Sí, entendemos que el
el tema era así, un punto de acuerdo. Lo dije, como fue coyuntural, no nos dio el tiempo para poderlo presentar como tal. Los sucesos serán lunes o martes y el consejo era el viernes, una cosa así, pero fue por esa situación. Agradecer, si es necesario, está en nuestra propuesta presentarlo como... Yo creo que usted y yo estamos en el ánimo de matar los temas burocráticos y irle para adelante a los temas sustantivos, entonces hagámoslo desde la sustancia. Le agradezco mucho, secretario técnico, si puede dar cuenta del último punto del orden del día. Señor presidente, le informo que han sido agotados todos los puntos del orden del día, por lo que le solicito a proceder con la clausura de la sesión. Muchas gracias a todas y a todos, concejalas, concejales, a los invitados que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias. Nos dio mucho gusto tenerlos en esta octava sesión del Consejo y por supuesto a todas las contrerenses y los contrerenses que nos ven en las redes. Y siendo las 15:35 del día 24 de octubre del año 2025, damos por concluidos los trabajos de la octava sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Tengan muy buen fin de semana.